honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá, hoy en la continuación del estudio bíblico correspondiente, en el cual, hoy entramos a una sección en la cual el apóstol Pablo aconseja a Timoteo. Y nos damos cuenta, en este caso, de consejos que hoy en día también están vigentes, especialmente para la juventud, ya que después de que el apóstol Pablo ha estado exhortando a Timoteo a través de el buen testimonio que este varón Timoteo tenía ante la iglesia, acá hay algo muy importante. Cuando dice en este versículo número 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Ya en ciertas oportunidades que nos hemos referido a esto, muchas veces, cuando principalmente se tiene un privilegio, muchas veces se cree que un joven, un adolescente, no tiene la capacidad, no tendría la suficiente experiencia como para poder desempeñar un privilegio de una gran responsabilidad. Pero esto no es así, porque en primer lugar recordemos que para Dios no hay nada imposible. Y también a la luz de las Sagradas Escrituras hay ejemplos. En el caso del profeta Samuel, recordemos la historia del profeta Samuel, cómo fue consagrado a Dios. Desde muy niño, él fue llevado al sacerdote Elí para que sirviera, y desde niño fue instruido en el camino de Dios. En el caso de Timoteo, igual. Y así, un ejemplo, el Señor Jesucristo en su niñez también estuvo siendo instruido por sus papás, y por lo tanto definitivamente nos damos cuenta que hoy en día también hay muchos jóvenes, muchos siervos de Dios que a pesar de su corta edad física, pero tienen una madurez y una entrega total al servicio de la obra del Señor, mucho más que hermanos que tal vez son mayores en edad, pero que no han madurado en la fe. Entonces, acá, en este aspecto, el apóstol Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, acá el no menospreciar o hacer de menos a un joven que sirve a Dios. Recordemos que en la cultura griega era de mucho valor la edad y la experiencia. Y Timoteo, en este caso, tenía entre 35 y 38 años de edad. Una edad menor para los parámetros de la cultura griega, por lo cual él tendría que ganarse el respeto de los demás, según la cultura griega que se vivía en ese tiempo. Ya que recordemos que Timoteo
desde que era un adolescente, entre unos 15, 17 años, había estado con el apóstol Pablo y contaba con mucha experiencia para ser considerado maduro. Y era inexcusable que lo tuvieran en poco, solo por ser menor de 40 años. Entonces, en aquel tiempo se consideraba joven todavía a algún varón o a una mujer de unos 40 años. Y definitivamente hoy en día también tener esa edad, pues todavía, si bien es cierto, ya se entra ya a lo que se va buscando de la experiencia y la madurez. Lo reiteramos, muchas veces hay jóvenes que tienen mucho más madurez que un adulto, y en lo espiritual sucede también. Entonces, cuando dice acá en este versículo número 12, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esto significa que también si hay algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, es nuestra manera de hablar, ya que definitivamente es lógico, como lo dice la misma palabra del Señor, que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal. O sea, que si somos hijos y las que son hijas de Dios, a través de nuestro testimonio, pero muy especialmente nuestras palabras, ya que nuestras palabras van a reflejar en sí lo que hay en nuestro corazón. Porque en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 12, de los versículos número 35 al 37, nos dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y luego, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, específicamente en el capítulo número 4 y en el versículo número 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra manera de hablar. Y acá, en este versículo número 12, también nos dice en palabra. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios tiene que fluir también en nosotros, para que pueda llegar a los corazones de quienes las reciban. Y mira también cuando a través de esto, la conducta, una vida justa e íntegra, lo cual también el apóstol Pablo se lo hace ver a Tito en el capítulo número 2 y versículo número 10 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y luego también en la epístola en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y versículo 15, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el capítulo 2 y versículo 12, siempre acá de la primera epístola del apóstol Pedro, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En el capítulo número 3 y versículo 16, siempre de esta primera epístola del apóstol Pedro, nos dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahí nos habla
como lo dijimos, de una vida justa e íntegra. Y también menciona en este versículo número 12, amor. Nosotros sabemos que el amor, el temor de Dios, esto nos conlleva también el amor al prójimo, acompañada de lo que es la humildad, el esfuerzo, esta actitud que nosotros debemos de tener hacia los demás, ya que si nosotros somos hijos y las que son hijas de Dios, hemos nacido de nuevo, hay algo muy importante, que el amor va a imperar en nosotros, pero un amor genuino, el amor de Dios, no un sentimiento en sí, porque recordemos que un sentimiento es un sentimiento y que por alguna causa tarde o temprano se desvanece, mientras que el amor de Dios es infinito. Entonces eso se ve reflejado a través también de nuestra conducta. Y esto era lo que el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo, que a pesar de su juventud, él mantuviera todas estas virtudes que hacen crecer a un creyente o a una creyente. Y recordemos lo escrito en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo número 15 y versículo 13, cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mira, aquí lo refleja lo que estamos hablando. Y también habla de lo que es espíritu. O sea, esto significa fe en Dios de corazón, fidelidad. Y también hay algo muy importante cuando dice espíritu, como lo dijimos, la actitud, la disposición, el fervor en lo que se refleja en nuestra vida a través de la fe en Dios. Eso es lo que, como aparece acá escrito, amor, espíritu, fe y pureza. La fe en Dios de corazón, como lo acabamos de mencionar, la fidelidad, el compromiso fiel. Y mira, lo escrito en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo 4 y versículo 2 nos dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por eso lo dijimos, el compromiso fiel a través de la fe en Dios. Y mira, cuando dice y pureza, o sea, dentro de este aspecto, acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente en el capítulo número 3 y versículo 2 nos dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira, lo que es la pureza desde el punto de vista sexual es muy importante. El buen testimonio, la conducta, porque mira, y es que todo tiene una relación, porque en la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 3 y versículo número 13, mira lo que dice acá la palabra de Dios: la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una conducta acompañada de mansedumbre. Y a través de esto, un buen ejemplo. Ser luz para los demás. Mira, el Señor, allá en Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 5, versículos 14 al 16, nos dice algo muy hermoso. Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la luz del mundo. Cuando nosotros somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo,
Nosotros, mira qué privilegio que el Señor nos da. El Señor es la luz del mundo, es el sol de justicia. Y Él, mira, cuando en estos versículos nos dice, la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira, Él nos hace similares a Él. Mira, Él es la luz del mundo, mas sin embargo, Él nos dice acá, valga la redundancia, vosotros sois la luz del mundo, porque a través de nuestro testimonio, como lo dijimos, la conducta, el ejemplo que nosotros demos, muchas almas van a ser ganadas para el Señor, porque las personas se van a dar cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y también lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5 y versículo 8, que nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mira, aquí lo confirma. Y aún más en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo número 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos de ser luminares. Y mira acá, cuando dice para que seáis irreprensibles, lo que volvemos a reiterar, el testimonio va a hablar por sí mismo. Y mira, en este versículo número 12 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hay algo muy importante, ya que lo podemos resumir, lo resumimos como también el deber de la atalaya. Todos conocemos lo escrito en el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, en el capítulo número 33 y de los versículos 1 al 9, el deber de la atalaya. Porque está escrito: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Mira, aquí, esa es la misión que nosotros hoy tenemos. Nuestro deber es predicar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que muchos rechazan triste y lamentablemente al Señor, pero nuestro deber es dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y definitivamente esto nos da el ejemplo que la vida de Timoteo, definitivamente esto hizo que Timoteo tuviera una vida ejemplar en estas áreas.
y que contribuía a compensar la desventaja de su juventud e inexperiencia. Y también lo volvemos a reiterar, los hombres jóvenes sirviendo a Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Y mira, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, de este versículo número 12, dice: evita que te desprecien por ser joven. Más bien debes ser un ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte, y en amor, fe y pureza de vida. Y en la versión de la Biblia Pechita Nuevo Testamento dice: que nadie subestime tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes en palabra, en comportamiento, en amor, en fe y en pureza. En el versículo número 13 continúa el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, porque dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando dice entre tanto que voy, acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 13 y versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, ya estaba en los planes del apóstol Pablo ir a visitar a Timoteo, pero por la obra que el apóstol Pablo estaba desarrollando, pues no había podido. Entonces, a través de las exhortaciones y el envío de esta carta a Timoteo, él lo exhorta, ya que dice: ocúpate. O sea, el desarrollar la labor encomendada, y en este caso, el ocuparse de la lectura, de leer la Biblia en público, en los cultos, lo cual iba seguido de la exposición del pasaje que se leía para enseñarlo. Porque recordemos, hay algo muy importante en el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo número 8, versículo 1 al 6, porque dice: Esdras lee la ley al pueblo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Cesna, Anías, Urías, Hilcias y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y mira, en el Evangelio de San Lucas, específicamente en el capítulo número 4, hay algo también muy importante. Leímos el pasaje de Nehemías, que en su momento él tomó la ley y la leyó al pueblo en público. Y en el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, mira, en el capítulo 4, versículos 16 al 21, nos dice: Jesús en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mira lo importante de la palabra. Y en este caso, Nehemías se la leyó al pueblo que estaba congregado. Dice que desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, el pueblo estuvo atento, y al final todos dijeron amén y alabaron a Dios. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, no fue casualidad que haya tomado el pasaje de el libro del profeta Isaías en el inicio de su ministerio. Recordemos que el Maestro de Nazaret, Jesucristo, Él enseñó de tres maneras: con la palabra hablada, con la palabra escrita y con el ejemplo. Entonces, aquí hay algo muy importante. El estudiar la palabra de Dios trae una gran bendición al que la proclama y la enseña. ¿Por qué? En el Salmo número 1, de los versículos 1 al 4, nos dice: el justo y los pecadores, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y recordemos lo escrito en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá también en este versículo número 13 continúa el apóstol Pablo a Timoteo, la exhortación, el exhortar para los que oyen la palabra de Dios, para que la practiquen en sus vidas. El exhortar muchas veces también puede llevar a advertencias, llamadas de atención, así como palabras de ánimo y consuelo a los demás. Exhortándonos unos a otros, recordemos lo escrito en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 3 y versículo 13, que nos dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El exhortarnos unos a otros. Y dice acá: y la enseñanza, la instrucción de manera profunda del estudio de la Biblia, guiados por el Espíritu Santo, el Consolador. Porque mira, lo escrito acá en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y algo muy importante, esto nos confirma acerca de aquel hermano en Jesucristo que el Señor le ha concedido el don ministerial de maestro de la palabra, ya que todos conocemos lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 11 y 12, que remarca esto, porque dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y también lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 1 y versículo 9, porque dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es la labor de un maestro muchas veces. Y en el versículo número 14, acá dice algo muy importante: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El no descuidar los dones, talentos, ministerios y los privilegios que el Señor nos concede es muy importante. Esto lo logramos si perseveramos, estamos en comunión continua, agradamos y obedecemos al Señor para estar en victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. El cultivar los dones, o sea, el trabajar, desarrollarlos. Recordemos que el don es aquella gracia dada a Timoteo y a todos y a todas los y las creyentes en el momento de la salvación, la cual es capacidad espiritual dada por Dios y el poder del Espíritu Santo. El don dado a Timoteo era el liderazgo combinado con la misión de predicar, porque esto está escrito acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 2, porque dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y así como el enseñar. Aquí mismo definitivamente en el capítulo 4, en los versículos 6 y 11, siempre de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice, en el versículo 6, dice: un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Luego en el versículo 11 nos dice: esto manda y enseña. Y en el capítulo número 6 y versículo número 2, acá nos dice, siempre en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y aquí también dice: mediante profecía. El don de Timoteo fue revelado por Dios. Porque mira, acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 6 nos dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Mira, acá la imposición de manos, y dice del presbiterio. Esta palabra es similar a ancianos. Es probable que esta afirmación pública del llamado de Timoteo al ministerio tuviera lugar al mismo tiempo que la profecía. Lo que acabamos de leer de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículo 6, su llamado al ministerio quedó confirmado en sentido subjetivo, o sea, el don espiritual; en sentido objetivo, mediante la profecía que se le anunció a él; y en sentido colectivo, por la afirmación de los apóstoles, la iglesia por medio de los ancianos. La imposición de manos. Nosotros sabemos que si hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, es este tema de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque hay algo que no debemos de olvidar: el no imponer manos a la ligera, ya que muchas veces esto, si se realiza, es peligroso. ¿Y por qué decimos esto? Mira, cuando hay un siervo o una sierva de Dios llena del Espíritu Santo,
va a ser respaldado o respaldada, porque el Señor está en ellos o en ellas. Entonces lo que ellos ministren va a ser de bendición. Pero si alguien está llevando una doble vida, o es uno en su trabajo y otro en su casa y otro en la iglesia, todo eso negativo, al imponer manos a la ligera, tanto él como la persona que deje que eso suceda, ahí va a haber un problema, porque lo que el hombre, lo que la mujer esté viviendo, lo que él tenga, eso mismo va a ministrar. Entonces, en este caso, pues, ¿por qué decimos esto? En el caso del apóstol Pablo sabemos que él, un siervo de Dios, Timoteo también un siervo de Dios, y cuando el Señor envía a Timoteo a la labor en la cual él estaba desempeñando, recordemos que él fue alumno del apóstol Pablo y fue él quien le impuso las manos para que Timoteo recibiera el don ministerial que le fue concedido por el Señor Jesucristo: el enseñar la palabra de Dios, el hacerse cargo en la iglesia en Éfeso. Ahí ya hay un ministerio pastoral, un ministerio magistral, o sea, pastor y maestro. Entonces, esto es un privilegio, porque no a cualquiera el Señor nos concede un ministerio, y ya no digamos 2 o 3 ministerios, o en un caso los 5 ministerios. Entonces, acá en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Por eso lo decíamos, lo que el hombre y la mujer esté viviendo, eso mismo él va a dar. Y de este versículo número 14, en la versión de la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, nos dice: no hagas estéril el don que has recibido. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los responsables de la iglesia te impusieron las manos. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, nos dice: no descuide los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Y mira, y aquí en la versión de la Biblia Serafín de Ausejo 1975 dice: no dejes de cuidar el don que hay en ti y que mediante intervención profética se te confirió con la imposición de las manos del presbiterio. Mira, un privilegio que no a cualquiera se da. Y en el versículo número 15 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate de estas cosas, el dedicarnos con fe, confianza plena en el Señor, a nuestra labor en el ministerio o privilegio que se nos concede, para servir de corazón en la obra del Señor. Y esto era lo que también el apóstol Pablo le estaba indicando a Timoteo, que se debía cada día de dedicar más a buscar del Señor. Cuando dice permanece en ellas, la estabilidad, la fidelidad en todo tiempo y circunstancias, es lo que nosotros también debemos de hacer hoy. Aprovechamiento, una palabra que se usaba en el argot militar para aludir una fuerza de avanzada, y en términos generales en progreso de aprendizaje, entendimiento. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo que dejara que su progreso espiritual hacia la semejanza a Jesucristo fuera evidente a través de su buen testimonio en su labor ministerial. El consagrarse por entero, el buscar a Dios. Y cuando dice acá, sea manifiesto a todos. ¿Y cómo? A través de los frutos. Entonces, esto mismo hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, nosotros debemos de hacer. El ocuparnos, el dedicarnos con fe
con confianza plena en el Señor a la labor que nos ha sido encomendada, como lo dijimos. El permanecer, el ser estables, el ser fieles en todo tiempo y circunstancias. El que cada día nosotros vayamos creciendo y madurando en la fe. Y eso nos va a dar buenos frutos, porque eso se va a manifestar en nuestra vida. Y en el versículo número 16 de este capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira, aquí hay algo muy importante. Muchas veces se argumenta: es que porque el enemigo me tentó, es que porque el enemigo me hizo tropezar. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Aquí ya depende también de la persona, ya depende de aquel o de aquella que se deje dominar. Y por eso, mira, si hay algo que nosotros debemos de cuidarnos, es de nosotros mismos. ¿Y por qué decimos esto? En cualquier aspecto de la vida, pero principalmente en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, como creyentes, como hijos, y las que son hijas de Dios, y mayormente los que le servimos al Señor, ya sea en cualquier ministerio, o en un don, en un talento, en un privilegio. Hay algo muy importante. En los anteriores estudios que hemos tenido siempre de esta epístola, primera del apóstol Pablo a Timoteo, si hay algo que el apóstol Pablo siempre luchó a nivel de todas las iglesias, fue el no descuidar la fe, el no prestarle atención a las fábulas, a las genealogías humanas, a las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Pero hay algo que quizás es un poco más complicado. Es que el hombre y la mujer tienen albedrío. Porque al final nadie puede decir: es que me forzaron, es que aquel me influyó. No, ya depende del hombre y de la mujer. Si muchas veces acepta hacer cosas, ya sean buenas o malas. Y mira, ¿y por qué nos centramos en esto? Porque dice: ten cuidado de ti mismo. Es que muchas veces el ser humano, aún siendo ya un hijo o una hija de Dios, puede caer en el error de desviarse de la fe. ¿Y por qué decimos esto? Si hay algo que debemos de cuidar, es no exaltarnos a nosotros mismos. La vanagloria, no creerse más que los demás. Muchas veces el hombre y la mujer, cuando llega a conocer algo o hace algo en cualquier aspecto de la vida, pero principalmente en el evangelio, lamentablemente se enaltecen en lo que son. No nos gusta mencionar mucho dichos o refranes populares, porque es la palabra de Dios la que nosotros predicamos, pero muchas veces esos refranes son reales, porque muchas veces dicen: es que a fulano, a fulana se le subieron los humos. Después de que no tenía nada y ahora ya tiene lo que tiene, ya ni habla, ya se cree. Eso es lo que muchas veces sucede en el mundo, cuanto más en lo espiritual, que muchas veces, valga la redundancia, muchos hermanos y hermanas en Jesucristo se desvían de la fe. ¿Por qué? Porque han recibido dones, talentos o ministerios, y eso los hace elevarse a las alturas. Dice la Biblia que el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, y que Dios da gracia a los humildes, y a los altivos los mira de lejos y no los escucha. El no desviarse de la fe. Y cuando dice persistencia, o sea, perseverar, nuestra fe, nuestra mirada debe estar en el Señor Jesucristo, porque tenemos una responsabilidad ante el Señor y los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque no tengas un privilegio,
en la iglesia, aunque solamente asistas a una congregación, tú tienes responsabilidad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Lo acabamos de mencionar. Somos luz para los demás y no tenemos que ser oscuridad. Somos luminares en medio de esta generación. Entonces tenemos responsabilidad ante el Señor. ¿Por qué? Porque por eso leímos al principio el pasaje de la Atalaya. Todo creyente o toda creyente en Jesucristo tenemos esa responsabilidad, nos escuchen o no nos escuchen. Y principalmente nosotros los que tenemos el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios, ya sea un pastor, un maestro, un evangelista, es grande nuestra responsabilidad. El apóstol, el profeta también, y todo hermano, toda hermana en Jesucristo que persevera, tenemos el deber de dar testimonio cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, ser luz para los demás, el ganar almas para Jesucristo a través de lo que el Señor nos ha dado. Da de gracia lo que de gracia recibisteis. Y dice, y a los que te oyeren, o sea, a través del testimonio que nosotros demos. Entonces es muy importante que aquel que en algún momento está recibiendo las bendiciones del Señor no se vaya a exaltar. Y por eso aquí se lo hace ver el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque como lo dijimos muchas veces, que es que el enemigo me metió zancadilla. Te metió zancadilla porque te descuidaste. Pero si tú no te descuidas, por mucho que te quieran meter zancadilla, tú no vas a caer, porque el Señor lo dice. Mira, el Señor es fiel. Él, mediante nosotros estemos perseverando, Él no nos abandona. Él está con nosotros, porque cuando hay un peligro, Él es fiel. Él es nuestro protector divino, porque dice acá, en el Salmo 91, versículo 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que dijimos, por mucho que nos quieran meter zancadilla, el Señor no lo va a permitir, Él no lo permite. ¿Por qué? Porque Él en su palabra nos dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Mateo 28:20. Entonces, mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, acá el Señor siempre, en cada estudio bíblico, nos habla a todos. Hoy el Señor nos ha dado esta enseñanza. Para Dios no hay nada imposible. El servirle al Señor en su obra no forzosamente tiene que ser una persona adulta de la tercera edad, que si bien es cierto ya lleva una experiencia, un recorrido de la vida en todo aspecto, pero muchas veces un joven también puede llevar ya la experiencia, no importando si incluso es un adolescente. Entonces, el buen testimonio. Y principalmente lo que nosotros tenemos, la responsabilidad. En el caso de Timoteo, el apóstol Pablo lo exhorta a la lectura, a la exhortación y la enseñanza. Es lo que nosotros debemos de hacer también hoy. No descuidar los dones, los talentos, los privilegios que el Señor nos ha concedido. Y principalmente cuando hemos sido llamados por el Señor de una manera muy especial. Porque mira, el llamado de Timoteo fue algo tan hermoso. Lo acabamos de leer y estudiar acá. El Señor nos acaba de dar lo que significa este versículo 14 cuando dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando valoramos y apreciamos
La misericordia de Dios, lo que Él ha hecho en nuestras vidas es algo hermoso y se va a manifestar en nuestra vida y ante Dios, ante los demás. El no enaltecernos, pensar que ya lo sabemos todo, como lo dice este versículo número 16, cuídate de ti mismo. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que luchas cada día por perseverar en la palabra, sigamos adelante en victoria en Jesucristo. Hermano y hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, que hoy escuchaste esta palabra, hoy puedes regresar al redil de las ovejas. Hoy te puedes reconciliar con el Señor para que vuelvas al rebaño. Amigo y amiga, para Dios no hay nada imposible. La edad no tiene que ver para servirle a Dios, para buscar del Señor. Hoy en día hay muchos jóvenes que mueren sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza. No porque el Señor haya querido ese destino para ellos, no. Es el hombre, es la mujer que escoge muchas veces deliberada y voluntariamente la maldad, el pecado, la desobediencia. Pero hay un refrán que dice en el mundo que mientras hay vida hay esperanza. Mas sin embargo, nosotros nos basamos en la palabra de Dios y el Señor dice en su palabra, no solamente para nosotros los creyentes, sino que para toda la humanidad inconversa también. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. San Juan 3, 16 y 17. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad, por esta gran bendición, este privilegio que nos has concedido del estudio de tu palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, haya sido escrita, grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra ha sido revelada por ti, no por pensamiento humano o por criterios humanos, no. Es revelación de ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos das este privilegio, este gozo de servirte, y que esta palabra, Señor, cada día la pongamos por obra y que dé fruto al 100%. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, el haber estado acá a través de esta transmisión. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su distinguida familia, toda la congregación en general, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Les deseamos que este día sea de gran bendición y que la luz de Jesucristo nos guíe para salir adelante. Amén, amén y amén.